a que igual trabajo, igual salario, a que la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas e implicación de los mismos entre las actividades económicas beneficios de crisis. Queremos un incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, el cual se irá incrementando anualmente con el IPC. Queremos que no haya ningún desempleado sin prestación económica, así que como quien engaña o falsifique su situación laboral médica con el fin de aprovecharse de las prestaciones, sea privado de ellas permanentemente y penado por la justicia. Queremos un incremento de las pensiones contributivas mínimas hasta los 900 euros y de las pensiones no contributivas hasta los 300, siendo ambas igualmente aumentadas anualmente con el IPC. Queremos la dación en pago de la hipoteca, es decir, la cancelación de la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda hipotecada, así como la devolución de las viviendas embargadas a desempleados. UST quiere la conciliación familiar y laboral, teniendo por tal establecimientos de medidas destinadas a que compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y familiares dependientes sea una realidad. Un permiso retribuido de un mes para toda empresa que despida a trabajadores, tanto como trabajadoras embarazadas, que incumpla la prevención de riesgos laborales y aplique ERES, experiencias de relación de empleo, con fraude de ley. Queremos la supresión de las ayudas a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos para ser destinadas estas ayudas a familiares sin recursos, familias sin recursos. Obviamente queremos la eliminación de las ETCs. Queremos la conversión de los contratos temporales en definidos, por estar celebrados en su mayoría en fraude de ley. Queremos las penalizaciones más duras ante despidos improcedentes. Queremos conversión de los servicios públicos de empleo en auténticos servicios de empleabilidad de los trabajadores. Queremos mayor control de las subvenciones concedidas a las empresas para la conservación y la creación de empleo. Pues se trata de explicar un poquito qué es lo que pretende hacer el sindicato. En primer lugar, supongo que habrá quien se pregunta por qué el sindicato, por qué la UGT. Y lo que está claro es que si nos vamos un poco a la historia, nos daremos cuenta de que una parte fundamental de los movimientos de tercera vía europeos se basaban básicamente en el sindicalismo en un lado y el socialismo en otro, lo que incorporaban la parte nacional, que era lo que les distinguía precisamente de los movimientos marxistas. Y además, no solamente la parte nacional, sino que inventaba un sindicalismo y un socialismo contrario a la lucha de clases. ¿Bien? En sus orígenes nos encontramos a Sorel, nos encontramos a Panunzio, nos encontramos a Corralini, y en España nos encontramos el sindicalismo que propugnaba Ramiro Ledesma, Souto-Vilas y muchos sindicalistas de la nacional. Pero si nos vamos fuera de nuestras fronteras y de lo que sería también Europa, tenemos en el sindicalismo peronista una base muy importante de lo que eran los sindicatos. No, cuando hablo del sindicalismo peronista, me estoy refiriendo a la época en que vivía Juan Domingo Perón y Elisa Perón, lo que vino después, que no tiene nada que ver con ese peronismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa parte son puertas y que suban marcas persianas de comercio chinos o pakistaníes. Y eso no hay una explicación más que los convenios que tienen estos países con el gobierno español para ayudarles en una serie de mejoras fiscales para que puedan tener sus negocios financiados por sus propios estados y que a largo plazo los va a pagar, esos estados se los van a pagar al gobierno español porque los chinitos se lo pagan al gobierno chino. Todas esas cosas son las que se tienen que cortar de raíz. Se tienen que cortar de raíz todas las subvenciones que se dan a todas las entidades privadas. ¿Por qué un Estado tiene que dar subvenciones a un periódico privado como puede ser en Cataluña el diario Avui, por ejemplo? ¿Por qué? Si es privado. ¿Por qué se tiene que dar a otras publicaciones como el Triangle, etcétera, etcétera, simplemente por cuestiones de interés político o a fundaciones desde cuales se cobra por parte de los partidos políticos, fundaciones políticas? ¿Por qué tenemos que tener soldados españoles haciendo el subnormal, por ejemplo, lo que hacen en Afganistán o en el Líbano, por poner dos ejemplos? O sea, de alguna manera sacrificando vidas humanas por causas que no tienen nada que ver con las nuestras, por causas, por intereses precisamente de petróleo, porque son intereses de petróleo. Nosotros no debemos de tener nuestros soldados allí, para nada, absolutamente para nada. No tiene que morir ni un soldado español en tierras en las cuales no nos importa nada. Y si esos soldados vuelven, hay una gran cantidad. Fijaos que no estoy hablando como la izquierda marxista que dice vamos a recortar en armamento.
Estoy hablando de recortar en gastos militares de sitios donde no tenemos que quitar nada, ¿vale? Y como he puesto armamento, he puesto lo que serían gastos de políticos, lo que sería subvenciones mil. Estamos hablando de más de 50 millones por un lado, 40 millones por otro. Estamos hablando de cantidades muy exageradas que se dan a subvenciones, de subvenciones se dan cantidades privadas. ¿Por qué no se aplica todo ese dinero a la sanidad y la educación si no se recorta nada? Ahora bien, sí que es cierto de que hay que cortar también algunas cosas. Todos aquellos trabajadores que están cobrando el paro, que se ofrezcan trabajos y no los cobren, y no hacen su trabajo para seguir cobrando el paro, pues evidentemente estos señores están intentando vivir el cuento. Todos aquellos que se sepa que la parte del paro están trabajando, haciendo el trabajo negro, evidentemente se les tiene que recortar completamente todas las subvenciones. Hay una cantidad de trabajos que se podría hacer perfectamente si cambiamos un poco la mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos educando a la gente para trabajar lo menos posible y cobrar lo más posible. Y con esa mentalidad, con esa nulidad del esfuerzo, con esos antivalores que se está educando a la gente, evidentemente no vamos a conseguir invertir toda la problemática que hay, por mucho que expulsemos a todos los inmigrantes. Porque hay que desmontar el sistema capitalista, pero también recobrar todos esos valores que se han perdido. Pero antes quiero leer una de las cosas que el informe de la Fundación FOESA ha hecho sobre el tema. 6 líneas muy cortas para que volver un poco al principio. Que dice lo siguiente: los efectos de la crisis en los hogares se manifiestan también en condiciones de bienestar básicas, donde se aprecia una tendencia de empeoramiento, como es el caso de poder disfrutar de vacaciones una semana al año, disponer de una comida de carne, pollo y pescado de manera regular, mantener la vivienda a una temperatura adecuada y, sobre todo, la capacidad de poder hacer frente a los gastos imprevistos. A finales del 2010, cerca de un 41% de los hogares españoles eran incapaces de cubrir esa necesidad. Y a partir de ahí es donde lo social, en este momento, no es que sea más importante que lo nacional, pero lo social tiene que primar todas nuestras fuerzas. Y ahora os preguntar, pues, contar la historia.